Mitología y filosofía de la antigua Grecia. Para empezar, nos ubicamos en el siglo 8 a.C. ¿Qué sabían los griegos de esta época sobre el mundo en que vivían, su origen, su composición, su devenir, o qué sabían en cuanto a todo lo que existía dentro de este mundo que intentaban conocer, incluido el hombre? Para saberlo, recurrimos a la mitología, que es el conjunto de relatos y leyendas concernientes a los dioses, semidioses y héroes fabulosos de la antigua Grecia. Todos estos tuvieron su origen en tradiciones orales que se transmitían a través de personajes desconocidos y también a través de autores conocidos, que dieron forma a los poetas y mitógrafos y los desarrollaron sus grandes obras. Heródoto, uno de los grandes autores que mejor transmitió la idea de la existencia en un contexto en el que tiene lugar el mito, hizo que el hombre utilizara su pensamiento para imaginar, y en esa tarea de pensar y de imaginar intenta dar una respuesta, una explicación y una justificación a todo aquello que desea saber entender, como es la naturaleza del mundo, los orígenes y el significado de sus propios cultos y prácticas rituales, que formaban parte de la religión, que tenía como objetivo el culto. Todos estos mitos estaban caracterizados por narraciones de acontecimientos que tuvieron lugar en un tiempo anterior al tiempo histórico que conocemos ahora, también llamado protohistoria. En todos estos existen tipos de mitos, como los cosmogónicos, teogónicos, antropogónicos o etiológicos, escatológicos o morales, basados en hablar sobre el origen del universo, los dioses, el hombre, o también por las relaciones entre la lucha del bien y el mal. En todos estos mitos se encuentra la afirmación que los dioses griegos no crearon el universo, fue el universo el que creó a los dioses. Con esto aparecieron los primeros nombres en la mitología griega, que están relacionados con el origen del universo. Por ejemplo, Caos era el estado en potencia en el que se encontraba el mundo antes de ser el cual conocemos, o Gea, diosa de la tierra, en cuyas entrañas se encuentra el tarot. Asimismo, Eros es el elemento de atracción que proporciona la unión de los diferentes dioses. Con esto, los historiadores Heródoto y Diodoro Sículo recogieron las historias que oían para proporcionar numerosos mitos y leyendas, dando a menudo diferentes versiones y alternativas poco conocidas. Entre ellos, se figuran los principales dioses griegos, como Zeus, entre los más importantes además de Zeus, figuran Poseidón, Hades, Apolo, Atenea, entre otros. La mayoría de los dioses están relacionados con aspectos humanos y específicos de la vida. Se incluyen mayoritariamente el zodíaco occidental. Por ejemplo, Afrodita era la diosa del amor y la belleza, mientras que Ares era el dios de la guerra, Hades el de los muertos y Atenea la diosa de la sabiduría. Todos estos dioses formaron parte esencial de las expresiones culturales griegas, como puede apreciarse en la gran cantidad de objetos decorativos y utilitarios de este periodo. Definió Pitágoras. El primero que denominó la filosofía y se llamó a sí mismo filósofo fue Pitágoras. Antes se le llamaba sabiduría, y sabio el que hacía profesión de ella, que debía destacarse por la elevación de su espíritu. Filósofo es el que ama la sabiduría. Filosofía. La palabra filosofía, de origen griego, fue dicha por primera vez por Pitágoras y significa amor por la sabiduría o amigo de la sabiduría. La filosofía griega o filosofía clásica abarca el periodo del pensamiento desarrollado en la antigua Grecia, desde su periodo clásico hasta su periodo helénico. Surge en la ciudad de Mileto, alrededor del siglo VI a.C. Mileto era una colonia griega que se había hecho fuerte y poderosa gracias al comercio marítimo. Antes del nacimiento de la filosofía, existía entre los griegos un modo de explicación de la realidad basado en relatos religiosos, los llamados mitos, de los cuales ya hablamos antes. La filosofía clásica sienta las bases para el discurso político y lógico del pensamiento occidental. Destacamos las vinculaciones entre el pensamiento mítico y el pensamiento racional, mostrando las condiciones que hicieron posible la importancia de este peculiar tipo de discurso filosófico que inauguraron los griegos, con lo cual conformaron los siguientes periodos. Periodos de la filosofía griega. La filosofía clásica es dividida generalmente en dos grandes periodos, el periodo presocrático y el periodo de Sócrates y los sofistas. Periodo cosmológico o presocrático. El objetivo principal era la búsqueda del principio primordial, único y universal del cual se generaban todas las cosas, lo cual los llamaron Arie. Esta búsqueda era hecha a través del conocimiento, logos, dando inicio al pensamiento racional. La filosofía presocrática se divide en dos grandes escuelas, las escuelas monistas y las escuelas pluralistas. Periodo de los sofistas y Sócrates. Durante la segunda mitad del periodo clásico de la antigua Grecia, surgen los sofistas y Sócrates.
Este periodo se caracteriza por sus intensos debates en la percepción del conocimiento centrado en el hombre en vez de la naturaleza. Sus representantes más destacados fueron Protágoras, Gorgias, Antístenes. En conclusión, la mitología griega ha ejercido una amplia influencia sobre la cultura, el arte y la arquitectura de la civilización occidental. Sigue siendo parte del patrimonio y lenguaje cultural occidental. Los mitos griegos intentan explicar los orígenes del mundo, detallan la vida y aventuras de una amplia variedad de dioses, héroes y otras criaturas mitológicas. Al analizar las etapas filosóficas, llegamos a que los griegos intentaron encontrar un equilibrio para una vida plena, cometiendo errores y aciertos. Entonces nos podemos dar cuenta que nuestros principios nacieron en Grecia, cuando el interés se centraba en la polis, que con el pasar del tiempo, la moral y la ética de estas fueron cambiando.